modificar sus parejas sexuales? No. ¿Sale? ¿Puedo modificar su inicio de vida sexual? No. Entonces eso me va a conllevar a que ¿se podrá embarazar? Sí, en pero ella es candidata a hacer un protocolo un poquito más complejo, porque lamentablemente clamidia, ¿se acuerdan qué nos podría dar? Enfermedad pélvica inflamatoria y nos lleva a infertilidad. Podríamos tener oclusión tubaria, ¿sí? Y que no se nos pueda embarazar, o que tenga más riesgo. ¿Para qué? Si está ocluida en las trompas, ¿qué podríamos tener problemas? ¿De qué? Embarazo ectópico. Que se me embarace, pero que tengamos un ectópico. ¿Sale? Entonces, Itzayana tiene que entrar a un protocolo para que hagamos un estudio preconcepcional. Quitemos todo lo modificable, tratemos de dar vitaminas, hagamos un buen estudio para ver qué está sucediendo con ella, ¿sale? Y ahora sí, ¿sabes qué, Itzayana? Vamos a embarazarnos, ¿sale? Pero el problema es que no llegan así, o son muy pocas las que llegan a un control. Eric, si llegara Itzayana, ¿qué estudios de laboratorio le mandarías a hacer? Ultrasonido, muy bien. Muy bien, ¿qué más? Acuérdense que vamos a hacer un parámetro general de cómo anda. Citología, muy bien. Papá Nicolás, ajá. Perfil hormonal, ¿por qué? De cómo va desarrollando el embarazo. Pero fíjate, esto es importante. ¿Tengo alguna situación que me vaya a alterar el perfil hormonal? Pero no tiene antecedentes. No, de todos los factores que tenemos, no. ¿Sale? O sea, pero sí sería, por ejemplo, ¿ego pedirías o te pedirías algo más en específico? Cultivos. Yo a Itzayana le pido cultivo vaginal, cultivo urocultivo, pedimos citología, colposcopía por todo ese número de parejas sexuales, por los antecedentes de enfermedades de transmisión sexual. Complementamos con laboratorios básicos como biometría hemática, hay que ver sus plaquetas, hay que ver su hemoglobina, hay que ver sus leucocitos, le pediríamos química sanguínea para ver glucosa, función renal. Le pediría parte de los cultivos, ¿qué otra cosa? VIH, VDRL, ¿sale? Incluso podríamos hacerle un panel viral por el número de... O sea, es lo que quiero que comprendan. Cuando una paciente tiene el deseo de embarazarse, lo ideal es prepararla, dar una ingesta de ácido fólico. ¿Cuál sería la dosis ideal de ácido fólico para el cerebro? De 4 miligramos. 4 miligramos, porque aquí lo que queremos es prepararla para el embarazo, no dar un mantenimiento, ¿vale? Entonces, es diferente cuando de repente mismos factores, que si Itzayana, doctor, ¿qué cree? Me hice una prueba y salió positivo. Y me hizo un ultrasonido y dice que tengo 8 semanas de embarazo. Lo mismo, pero ya está embarazada. ¿Se nos complicará? Sí, porque ya hay que evaluar las enfermedades que ya presenta la paciente. Ya está embarazada. ¿Le puedo hacer una histerosalpingografía? Pues no, ya está embarazada y está intrauterino. Pero fumadora activa, bebedora activa, enfermedad de transmisión sexual reciente, ¿sale? Antecedente de enfermedades de transmisión sexual previas. No sé cómo esté a nivel cervical, si ya tenga un cáncer, una displasia o algo. Entonces vean cómo cambia de todos esos factores de cuando me quiero embarazar a cuando ya estoy embarazada. ¿Por qué? Las intervenciones van a ser diferentes. ¿Le podré hacer un Papá Nicolau y colposcopía ya embarazada con 10 semanas? No. Ya no voy a poder estimular ese cervix al momento de hacer el estudio porque ya está embarazada. ¿Sale? Alguna norma nos dice que podríamos hacer citología, pero siempre va a existir el riesgo de generar un estímulo. ¿Sale? ¿Vamos a poder cambiar lo que ya pasó en la implantación por el tabaquismo? No. Voy a tener que hacer más hincapié y verificar una restricción del crecimiento, hacer ultrasonidos, flujometrías, para checar que eso que ya quiso, pues no haya una repercusión más. Entonces, dense cuenta, y se acuerdan todo lo que vimos en fisiología. El control prenatal es fundamental, que son las intervenciones que ustedes van haciendo en base a los cambios que va teniendo mi paciente. ¿Qué pasaría si de repente, pues ya ustedes ya son médicos ginecólogos especialistas, después de que quedaron fascinados de la materia, y llega Brisa a los 40 años, ¿no? Oye, Scarlett, es que me quiero embarazar, es mi gineco de confianza, ¿sale? Y entonces de repente te dice, ¿cuántos bebés has tenido? No, pues no.
Y ya soy neurocirujana, especialista, me la pasé estudiando todo el tiempo. Mi marido me abandonó porque como ganaba más que él, pues ya no. Entonces quiero embarazarme, ya tengo un novio nuevo, un interno, soy sugar mami, ¿vale? Yo pago todo, entonces quiero embarazarme. ¿Qué le interrogarías? Primero, ¿qué edad tiene más o menos? 40 años. 40, sí, pues todo lo de toxicomanías, No fuma, no toma, porque es ñoña. enfermedades Brethren, no. pues también el estilo de vida. No sé, Estilo de vida es neurocirujano, estresada, se la pasa en quirófano todo el tiempo, pero eso sí, harto lana. ciclos menstruales. Ciclos menstruales. Y te dice Brisa que ya como que se le está atrasando su menstruación, que de repente un mes sí, 3 meses no, un mes sí, 3 meses no. Reserva ovárica, ¿vale? ¿Qué otra cosa? Se les está yendo algo bien importante. Métodos anticonceptivos no utilizados. Gole, métodos anticonceptivos previamente. Brisa dice que como durante su residencia y durante toda su etapa estuvo con hormonales, se puso 3 veces un implante, hizo 9 años con implante subdérmico, ¿sale? Con progesterona, ¿sí? Después se colocó el DIU porque no estaba en sus planes de embarazarse y estuvo con DIU de cobre durante 5 años, DIU de plata durante 5 años, ¿sale? Estuvo con esos métodos. ¿Qué otra cosa? Estudios previos a citología. todo. ¿No se les va algo bien importante? ¿Eh? Antecedentes obstétricos, ¿no? Sabemos que no tiene un embarazo a término, pero sabemos si ha tenido abortos. ¿Qué pasa si dicen, no, doctor, es que sí, a lo mejor tuve un aborto espontáneo, ni me di cuenta, nada más sangré, y después de quitarme el implante tuve otro aborto y no me di cuenta, y recientemente, pues otra vez me hice la prueba, pero empecé a sangrar de la nada. Ha tenido ya 3 abortos espontáneos. Entonces, cambia mucho. Al nosotros encontrar estos factores de riesgo, se va a modificar las conductas que vamos a hacer con nuestra paciente, ¿sale? Entonces, lo que quiero que entiendan, ¿qué es lo fundamental del control prenatal? El interrogatorio. Una historia clínica bien elaborada en la primera consulta te va a poder determinar el grado de riesgo de esa paciente, ¿sale? Yo sé que les da hueva, porque la primera consulta es entonces, es primera vez, ahí voy, y todo el chorote, ¿vale? Pero ustedes van a encontrar ahí todos los factores de riesgo. ¿Para qué? Para que las siguientes consultas solamente sea una valoración de lo que se va agregando a ese riesgo, ¿sale? Pero si ustedes su primera consulta, ya se imaginarán, ¿no? Su primera consulta al Joseph, no sé. Y entonces resulta que se da cuenta hasta la semana 20 que su mamá era diabética, que ella tuvo problemas para embarazarse, que tenía resistencia a la insulina, pero no lo interrogó. Y se dio cuenta hasta que había una glucosa de 200. Entonces, el control prenatal, que ahorita vamos a ver, lo fundamental, porque es de ustedes, el control prenatal es primer nivel. Bueno, también nosotros como especialistas, pero es básico. Ustedes van a ver embarazadas y niños a morir. Y les va a caer gordo que ahí viene la embarazada. Y me va a tardar años porque hay que hacerle toda la papelería, ¿vale? Pero así es esto, así es este negocio. Vamos, continuamos. Ya se murió. Se murió. Erika. Jacqueline, Giovanni, Alexis, Juanpa, Fernando, Amar, Ariana, Edwin, Rubí, ya Rubí siempre fue al baño. José, Cecilia, María, Luis, Emanuel, María José, Emanuel, José, Iber, Angélica, Saraí, Mari Carmen, Mariel, Claudia, Josué, Yasmín, Víctor, Jafet, Scarlett, Miguel, Mijares Montano Miguel. ¿Y ahora qué le pasó a Miguel? Cristian, María G, Yair, Dairon, Ashley, Joseph, Juan Carlos, Brisa, Margarita, Ada, María, Teresita, Miriam, Diana, Dayana y Vicente. Vicente. Fue al baño también.
Ay, esto es puro con la mierda. Se fueron los dos al baño juntos. Doc, ¿y qué tan recomendable es la GPC para el control prenatal, a pesar de ya tener tanto tiempo de... Pero fíjate que van actualizando, ¿sale? Sí. La última creo que es del 2019, si no me recuerdo. Es que, bueno, yo nada más había encontrado la del 2017, pero no sé si ya había otra actualización. No, hay una del 2019. Hay una del 2019. Fíjense que ves que en una, no sé, el año, hace 2 años, Gabriel dijo que ya quería quitar las guías de Ajá. práctica clínica, ¿no? Pero no se llevó a cabo porque la guía de práctica clínica es una guía, ¿sale? Una guía para que se puedan hacer las intervenciones de manera adecuada. Acuérdense que la guía viene por puntos que te da recomendaciones. Evidencia, recomendación y prácticas de... prácticas adolescentes. Eso te indica lo que... Acuérdense que somos medicina basada en evidencia. Todo lo que ya se observó y que vemos que funciona está documentado, ¿vale? Entonces, por eso es una evidencia de que lo podemos hacer. Entonces, las intervenciones de control prenatal, sí es importante que ustedes sigan unos lineamientos de todo lo que se tiene que hacer por consulta. Algo de que le preguntaba ayer respecto a la cuestión de la hemorragia puerperal tardía. Decir, bueno, y yo lo menciono porque, por ejemplo, mi hermano siempre me decía que con las embarazadas siempre hay que tener mucho cuidado, una, por la cuestión de salud y dos, por la cuestión legal. Que, por ejemplo, si existiera algún problema, ¿qué normas también llegan a regular? Tú vas a tener la norma, la 007 y la 072, que es la del expediente clínico, y la del embarazo puerperio es de vital importancia. ¿Por qué? Un ejemplo. Si tú tienes, ustedes están en centro de salud y ustedes hacen su control prenatal, ¿sabes? Y de repente una paciente embarazada que ustedes tuvieron en control prenatal llegó al hospital de la mujer. Y en el hospital de la mujer se muere por X o Y razón, ¿sale? Se hace siempre un análisis de muerte materna, y el análisis de muerte materna se hace a través de eslabones críticos, ¿sale? Y el eslabón crítico va desde primer nivel de atención, segundo nivel de atención, tercer nivel de atención, ¿sale? Y se hace todo un análisis de cómo llevó su control prenatal, qué tipo de vitaminas le dieron, le tomaron laboratorios, se hizo una referencia de manera oportuna, todo. Yo, en mi época de servicio social, tuve una paciente que hubo fallecimiento, un embarazo gemelar, ¿sale? Entonces, cuando se murió en el hospital de Tepejido Rodríguez. Me acuerdo mucho porque, literal, así se muere y da la notificación, es como si se activara la corte celestial y todo el mundo llega a todos lados. Entonces, yo cuando veo así a las 11 de la noche, me toca la puerta y digo, ¿quién es? Y era mi zonal. Oyes, hubo una muerte materna de uno de tus pacientes. Vamos a revisar expedientes. Y yo digo, no, ¿quién? Y sacaron todo mi expediente y yo inicié el control prenatal. Y afortunadamente yo siempre he sido muy ñoño. Entonces, tenía mi hoja principal, mi diagnóstico oportuno, tenía los ultrasonidos, laboratorios, tenía la copia de la referencia que la mandé yo a segundo nivel porque tenía que tener porque era un embarazo gemelar, atención en hospital de ginecología, llevaba mis notas, viejas de crecimiento y todo, ¿no? Entonces, mi última consulta prenatal, pongo ahí, se dan datos de alarma, se notifica que tienen que acudir al hospital ante o sea, todo venía bien documentado. Y en aquel entonces era mano, imagínense, no había computadoras, ¿sabes? Bueno, la clínica no tenía computadora, entonces era todo a mano. Entonces, cuando me revisan, me dice, ok, mira, tú tranquilo, tu parte está bien hecha. Pero ¿cómo me he podido defender? Con el expediente. Y el expediente es la herramienta principal para ver que tú no tengas ningún problema, ¿sale? Van allá y se dan cuenta que fue un proceso de toma de decisiones, que la paciente nació los embarazos gemelares y tuvieron hemorragia y tomaron los tiempos son vitales, ¿vale? Entonces tomaron mala decisión tras mala decisión tras mala decisión, lo que llevó a que cayera un choque polémico y lo que llevó que cuando intervinieron quirúrgicamente, pues ya no se pudo hacer nada, ¿vale? Pero un tiempo estuve yo como jefe de servicio en el hospital general y era semanario las sesiones por mortalidad materna o por morbilidad materna, ¿vale? Porque también tenemos la morbilidad materna.
Y ahí cuando sesionábamos nos dábamos cuenta que el control prenatal era vital. Pacientes 41 años sin todo lo que les digo, ¿no? Con todos los factores de riesgo. Pacientes con datos de enfermedad hipertensiva que no le hicieron las intervenciones adecuadas. Pacientes que ya tenían 2 embarazos con productos óbitos y que no les hacían ningún seguimiento adecuado. Pacientes que ni siquiera tenían historias clínicas, que no tenían laboratorios solicitados, o sea, muchas cosas que eran básicas para el control prenatal y que nos dábamos cuenta que el punto más álgido era el primer trimestre. Y por eso la Secretaría tornaba mucho en hacer capacitaciones. Y ustedes van a ver que a cada rato nos van a estar llamando a capacitaciones. Que capacitación del expediente clínico, que capacitación de esto, que capacitación de la norma tal, capacitación, porque es constante. Y aunque sabemos que es nuestra obligación esto, se van a encontrar a quien le vale el cheque. Eso es lo que digo preguntar, porque, o sea, también podrían, no sé, calificarnos o algo, en caso de que, por ejemplo, no estuvieras en una clínica, Por ejemplo, no llegaran las pacientes. Por ejemplo, en ese tipo de situaciones, si no hay una demanda legal, porque, por ejemplo, la paciente si se muere, se van por una cuestión legal y pueden demandar y meter a la cárcel al ginecólogo o en determinado momento, como no es un... Nosotros como médicos es lo que se te está teniendo mucho en cuenta, en que no tenemos un dolo directo. O sea, es así como que, no, pues, no sé, Brisa me engañó y le doy un disparo. Entonces, yo la estoy matando y es un dolo directo. ¿Por qué? Porque odié a Brisa y la maté. Pero si a lo mejor yo operé a Brisa y dentro de la cirugía se me complicó, hubo una hemorragia, no pude contener la hemorragia o algo, y Brisa se muere, no es que yo la haya asesinado, sino que pues falleció por alguna mala praxis, una mala técnica, alguna situación que yo como médico no estaba capacitado, que no lo pude resolver. Entonces no me van a meter a la cárcel, pero lo que sí pueden hacer es quitarme mi cédula profesional y dejar de ejercer. ¿Sale? No sé si se acuerdan que ya tiene ratito en Cancún hubo una doctora que metieron a la cárcel, una ginecóloga. Él fue muy sonado. La chica era una chica lesbiana, ¿sale? Y que se embaraza y que llega el momento final del embarazo y que la doctora le propone un trabajo de parto. Ella, cuando la entrevistan, alega que ella quería cesárea, que ella no quería la situación. Pero la ginecóloga le propone que tenía que evolucionar un trabajo de parto, que era lo más fisiológico, etc. Llega el momento del nacimiento, la chica acepta y entonces le empieza la inducción de trabajo de parto, ¿sabes? Al ponerle la inducción de trabajo de parto, pues empieza con distocia, empieza con alteración de la frecuencia del bebé y ella pide que le hagan una cesárea de emergencia. No había quirófano disponible, por lo tanto la siguen esperando y nace por parto. El producto nace con asfixia, la trasladan a IMSS, dura un mes en terapia intensiva y se muere. Entonces la mamá pues acusa de asesinato a la doctora, ¿sale? Por toda esta cuestión. Y meten a la cárcel a la doctora. Obvio salió libre porque es algo que no está fundamentado, pero imagínate el susto de meterte a la cárcel en ese punto, ¿no? ¿A qué conlleva esta? Que por ejemplo, ¿por qué no ha procedido más? Porque la doctora tiene un consentimiento informado. Y en ese consentimiento informado, donde firma el paciente, se ingresa para inducción de trabajo de parto. Al realizar este procedimiento tenemos el riesgo de sufrimiento fetal agudo, ruptura uterina, teta. O sea, cuando tú haces una cesárea, es una nota prequirúrgica, tú pones el paciente que se indica operación cesárea por, no sé, sufrimiento fetal agudo. Se explica a la paciente riesgos y complicaciones. Riesgos y complicaciones que tenga yo atonía uterina, ruptura uterina, hemorragia obstétrica, riesgo de histerectomía, riesgo de lesión a órgano, ¿sale? O sea, vejiga, intestino, recto, muerte materna. Toma chango tu banana, firma y se anexa expediente. Pues yo como ginecólogo van a ver dentro de mi expediente clínico, bueno, ¿qué pasó? Vamos a analizar qué decisión tomó el doctor, por qué se complicó la paciente. Pero el expediente clínico es quien te va a ayudar en determinado momento. Si tú en ese expediente clínico, un ejemplo, oyes, la paciente tuvo atonía uterina a las 10 de la mañana y tú indicaste oxitocina hasta la 1 de la tarde. ¿Las quién? Y entonces entran los abogados que no son médicos, pero se va a hacer en las 10 de práctica clínica. Tu guía de práctica clínica de atención del parto te dice que la oxitocina tiene que aplicarse inmediatamente a la salida del hormón anterior. ¿Por qué no la aplicas?
te digo, nosotros como médicos tenemos que tener mucho cuidado. Y el expediente clínico, el control prenatal, las normas te van a ayudar ante una negligencia. Porque también hay gente malora, hay gente que es mala y que busca obtener cuestiones económicas transgiversando las cosas. Hay un ginecólogo que es amigo mío que, híjole, se las dio negras porque también era una paciente con cesárea iterativa, ya tenía 2 cesáreas previas. Es una indicación absoluta de cesárea. La tipa a fuerza quería un parto, a fuerza, estaba negada en que quería un parto. ¿Sale? Su esposo abogado, del alta alcurnia, amigos del ginecólogo, porque pues, él accedió. Se avanza el trabajo de parto, cuando está por nacer el bebé, se presenta una ruptura uterina, la pasan a cesárea de urgencia, el bebé se muere. Entonces, en ese momento, muy amigos, pero lo demandaron. Entonces, te digo, en esas cuestiones hay que tener mucho cuidado. Pero, Y sonará feo, pero primero tú, después tú y el último tú. Casi de sí. Es que es mi amigo, pues sí, güey, pero pues de que lo metan a la cárcel a la que metan a mí, aguas. Obvio, tratando de no lastimar o perjudicar seriamente. Pero, por ejemplo, tu hermano que es anestesiólogo, ¿no? Está con el anestesiólogo y está con el ginecólogo. Si al ginecólogo se le complica por una mala praxis, él tiene la obligación de mantener a la paciente lo hemodinámicamente más estable, pero él no va a hacer una cirugía. Entonces, por muy estable que si él no controla la hemorragia, pues la paciente se va a morir. Pero los que se van a ir a sesión son todos. Y si meten una demanda, se van a ir contra todos. Yo como ginecólogo estoy operando y de repente al anestesiólogo se le complica y le hace una raca masiva por una mala técnica de punción y la paciente queda con estado vegetativo. Van a ir aprendiendo sobre la marcha. ¿Qué hace usted? Pues digo, van a encontrarse muchas cosas. Aquí dicen, estamos en la casa del jabonero, el que no cae resbala. Por eso no es bueno hablar. Y no te va a pasar nada si no ves pacientes. Pero mientras veas pacientes, operes y atiendas, tienes el riesgo de que te pase algo. Por eso es muy importante seguir la norma, hacer las cosas de manera adecuada, informar a los pacientes, dar todo lo mejor. ¿Vale? A mí llegan, yo a veces cuando digo, yo digo, ¿por qué me llegan cosas feas? O sea, ¿por qué me llegan a mí esto? ¿No? Yo siempre digo, ¿por qué? Pero yo soy muy claro, o sea, a mí me llega, hija, te opero es tanto, ¿por qué? Por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Y si te opero yo, te operan en China, te operan en el IMSS, te puede pasar lo mismo. Entonces, muy consciente, es muy importante concientizar a la paciente sobre sus riesgos, porque hay riesgos que no vamos a evitar. Llega conmigo, mi hija, tenemos 2 cesáreas previas. Ok, tienes el riesgo de que cuando yo saque el útero no se despegue tu placenta y me haga lo que se llama herpetismo. Tengo el riesgo de que se me rompa el útero, me haga ruptura uterina. Por lo tanto, tengo que ocupar un medicamento desde el inicio que se llama carbetocina. Cada ampulita de carbetocina nos vale 1,800 de manera particular. Necesito 2, son 3,600 más que se van a agregar al costo del paquete de cesárea. ¿Sale? Si por alguna situación la carbetocina no me funciona, tengo que ocupar misoprostol, tengo que ocupar ergotrate, tengo que ocupar otros fármacos que a lo mejor se incrementan entre 4,000 a 5,000 pesos más. Si por alguna situación no cede, voy a terminar en una histerectomía y quitarte el útero. Entonces un paquete que tenía contemplado de 25,000 se me va a ir a 40,000 o 50,000 pesos. Es importante esclarecer todo eso, ¿sale? Porque muchos de ustedes van a ver que cuando llegan a que interrogan, es que en el hospital me trataron mal y me quitaron el útero y no sé qué, y la señora es que me hicieron negligencia. Pero, güey, tú no supiste que esa tuvo una ruptura uterina, o que tuvo una atonía, o tuvo un acretismo y tuvieron que quitarle el útero porque si no se moría. Y como no le cobran nada a esa gente cuando se van, pues pelean. Pero cuando un paciente particular, a mí me ha tocado, digo que, no manches, doctor, está. Pues sí, pero mira, todo está bien desglosado. Se ocupó esto, todo esto. Ya les va a tocar. ¿Qué seguro recomiendan para el ¿Qué seguro? porque hay seguros para Seguros de gastos médicos, GNP, es el que más les respondo. Porque me ha tocado otros, MedLife, les da unas de trabas como no tienes idea.
para hacerles valer su salud. El que más he visto que les funciona y que les responde es GNP. Bueno, vamos a iniciar con atención prenatal. Los temas que vamos a ver es valoración prenatal inicial, estado de salud previo y actual, valoración clínica, valoración de la edad gestacional, pruebas de laboratorio, valoración de riesgo, visitas prenatales subsiguientes, pruebas de laboratorio subsiguientes, asesoría nutricional y pues algunas preocupaciones frecuentes. ¿Cómo podemos definir el control prenatal? Pues este es un conjunto de acciones que involucra una serie de visitas de parte de la embarazada a la institución de salud. Y esto lo realizan con el objetivo de pues, verificar la evolución del embarazo, detectar algunos riesgos tempranamente, prevenir complicaciones y pues preparar a la paciente para el parto, la maternidad y posteriormente la crianza. Esta definición es de la guía de práctica clínica. Y bueno, la norma oficial mexicana, que es la NOM 007 SSA2 de 1993, nos sugiere o nos dice que la atención a la mujer durante el embarazo, parto, puerperio y al recién nacido, así como los criterios y procedimientos para posteriormente la prestación del servicio. Y esta tiene como objetivo establecer los criterios para atender y vigilar la salud de la mujer durante el embarazo, parto, puerperio y la atención del recién nacido normales. Iniciamos con atención. La atención prenatal también es un programa integral anterior al parto que pues va a implicar una estrategia que va a estar coordinada para posteriormente la atención, la valoración continua del riesgo y también un apoyo psicosocial que pues anteriormente no era tan valorado, y esto va a ser de manera óptima antes de que inicie, bueno, una vez que inicie el embarazo y se prolonga durante todo el proceso hasta el periodo de posparto. Y bueno, también se sugiere que se realice entre embarazos si es que pues hay un plan. Esto es del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos. Vamos a iniciar con la valoración prenatal inicial. El registro prenatal es como la historia clínica que se va a llevar de acuerdo a todos los procesos que se van a seguir posteriormente, y se va a realizar primero una historia médica o una historia clínica en la que se va a llevar todos los datos del paciente, así como de la vida reproductiva. Se piden exámenes físicos, bueno, se realiza el examen físico y posteriormente se piden exámenes de laboratorio y exámenes de ultrasonido. Esto pues también para promover un estilo de vida saludable conforme esté el estado de la paciente. La suplementación de ácido fólico, que es importante, y una consejería nutricional y educación al respecto de su alimentación y su estilo de vida. ¿Cuáles son los objetivos de la valoración prenatal inicial? Bueno, pues estos son definir el estado de salud de la madre y del feto una vez que se entera del embarazo, calcular la edad gestacional, iniciar un plan de atención obstétrica continua, evaluar posibles riesgos y pues si estos tienen una manera de corrección o por lo menos mantenerlos para no causar algo que se complique. Planificar los controles prenatales, indicar ácido fólico, fomentar estilo de vida saludable y prevenir complicaciones, como ya se los había comentado.
¿Cuál es la frecuencia a la que van a asistir a sus consultas? Bueno, pues está establecido que cada 4 semanas durante las primeras 28 semanas, es decir, cada mes, y de 2 a 3 semanas entre la semana 28 a la semana 36. Posteriormente, semanalmente, después de las 36 semanas, tenemos que tener en cuenta que esta frecuencia es para las personas que tienen un embarazo normal y sin tantas complicaciones, porque, bueno, ningún embarazo se considera sin complicaciones. Todo embarazo tiene alguna complicación o puede tener una complicación. Aquí es importante ver, la norma oficial mexicana nos marca que lo ideal de un control prenatal es que tenga 8 consultas prenatales. O sea, cuando te dicen, oye, ¿tuvo control prenatal? Sí. ¿Cuántas consultas? 8. Ok, eso quiere decir que tuvo un buen control prenatal independientemente de las semanas en las que esté. Cuando una paciente tiene un mínimo de 5 consultas, ¿podríamos decir que tuvo un control prenatal? Sí. Ya se considera un control prenatal, entre comillas, adecuado, porque tiene lo mínimo indispensable, que son 5 consultas. ¿Sale? Cuando le preguntas a la paciente, ¿acudió a consulta con su médico? Sí. ¿Cuántas consultas? 2. Pues obvio que no tuvo control prenatal. Va a haber quien te diga, oiga, entonces que yo tuve 22 consultas. ¿Será malo? No, porque nos dice la literatura que nosotros vamos a ir marcando la frecuencia de esas consultas dependiendo de las necesidades. Por ejemplo, nos dice Mariel, y es así lo ideal, que durante el primer y segundo trimestre nosotros vayamos citando a nuestros pacientes cada 4 semanas, o sea, prácticamente cada mes. Pero si a lo mejor tú a la semana 10 tienes una amenaza de aborto y tienes que revisarla a las 2 semanas, pues vas a tener que revisarla a las 2 semanas. Si a lo mejor necesitas un laboratorio y hay que pedirlo, tienes que revisarlo a la semana, pues lo vas a tener que revisar a la semana. Entonces vas a aumentar la frecuencia dependiendo de las necesidades y evolución de tu paciente. Lo ideal es que hasta la semana 28 vayamos con una consulta mensual. De la 28 a la 36, por lo menos cada 2 a 3 semanas. Y a partir de la 36, que ya estamos hablando que llegamos al término del embarazo, semanalmente. ¿Sale? Y en estar poniendo los casos que, es que a mí me tocó ver que una vez llegó una embarazada, pero ya tenía creo que 6 meses y nunca había tenido ningún control prenatal. Y llegó así como de, oye, tráeme y vas a llevar mi control prenatal. Sí, así. Y más ustedes que son de primer nivel, van a ver que van a estar en su internado y es la primera vez que van a un hospital. No tienen laboratorios, no tienen ningún ultrasonido, no tomaron vitaminas, les valió cheto todo el embarazo. ¿Sale? Pero si por alguna situación llegan a captar en el momento que sea una embarazada, hay que hacerle todas las intervenciones. Entonces, por ejemplo, si te llega a la semana 30, a la semana, no sé, a la semana 26, es que apenas voy a empezar mi control prenatal, pues en esa cita, todos los laboratorios, el ultrasonido, todas las intervenciones, a lo mejor me las citas a la semana para revisar laboratorios, ver que no hay infecciones, ver que, o sea, vas a acercar un poquito más para tratar de hacer todas las intervenciones necesarias que a lo mejor no tuvimos durante el inicio del embarazo para ponerte casi a la par con lo que te tocaría yo hacer. ¿Vale? Y bueno, algunas de las definiciones que faltaba establecer son las siguientes, que es nuligesta, que es una mujer que no está embarazada o nunca lo ha estado, una mujer grávida que está embarazada o lo ha estado, pero esto sin importar las semanas de gestación o el desenlace del embarazo. Una nulípara, una mujer que nunca ha completado un embarazo de 20 semanas. Primípara, que solo ha tenido un parto, o este parto puede ser también de varios bebés. Pero estos no, sin importar si han nacido vivos o muertos, y debe de cumplir una edad gestacional calculada aproximadamente de 20 semanas. Antes de las 20 semanas se considera aborto, ¿sale? Después de las 20 semanas ya podemos decir que es un producto, si se muere, un producto óbito, pero ya al nacer vaginalmente decimos que ya ha tenido un trabajo de parto. Por eso dice primípara, porque ya ha tenido parto, ¿sale? Una multípara es una mujer que ha completado 2 o más embarazos con edades gestacionales de 20 semanas por lo menos. Entonces, cuando hablamos de multiparidad, hablamos de las pacientes que han tenido por lo menos 2 embarazos previos resueltos a través de trabajo de parto.
¿sale? Sean a término o no, pero que sobrepasen los 20 semanas de gestación, ¿sale? ¿Se acuerdan de la curva de Friedman? Eso es lo que nos evalúa. Si es una paciente primípara, pues o primigesta, es que vamos a dilatar 1.2 centímetros por hora. Pero multípara, ya ha tenido 2 partos previos, entonces 1.5 centímetros por hora, ¿no? Y bueno, hablemos de la duración normal del embarazo. Esta va a ser aproximadamente de 280 días o 40 semanas, es lo requerido. Sin embargo, pues no todos los embarazos son así. Para calcular la edad gestacional del producto, se ocupa la regla de Nigel, en la que, no se ve bien, pero bueno, nos pide la fecha de última menstruación, y a esta fecha se le van a sumar 7 días. Posterior se le van a restar 3 meses y se le va a agregar un año. No se los voy a explicar a fondo porque más adelante viene. Y bueno, así se establece la edad gestacional, y podemos llevarnos o guiarnos de una ecografía, que es lo más confiable. Y bueno, los trimestres, ¿cómo se dividen? El primer trimestre va a ser del inicio al final de las 14 semanas. El segundo trimestre va desde el final de las 14 semanas hasta la semana 28. El tercer trimestre de la semana 28 a la 42. Y por último, el cuarto trimestre. Bueno, en la valoración prenatal también se lleva a cabo este registro 12 semanas posteriores al parto. Bueno, ahora continuando con el estado de salud previo actual. Bueno, como ya habíamos visto anteriormente, la atención prenatal dentro de todo este proceso pues no solamente implica el número de visitas que se tengan durante todo este control prenatal, sino también cuándo fueron realizadas todas estas citas y la calidad de atención que hubo en las mismas. Como nos había mencionado anteriormente mi compañera, este control prenatal inicia desde el primer mes de embarazo y continúa con consultas médicas por lo menos una vez por mes hasta el momento del parto, e incluso se pueden extender en el posparto. Aquí esta atención prenatal nos ayuda a identificar principalmente los factores de riesgo. Bueno, aquí mencionamos aquellos factores de riesgo que no son modificables. Sin embargo, pues también nos puede ayudar, bueno, dentro de los factores de riesgo no modificables, estos es principalmente para poder identificarlos, mientras que en los factores de riesgo modificables son para, pues como su nombre lo dice, poder modificarse y evitar que estos acuérdense, continúen. lo vimos en gineco, pero ya nuestra historia clínica está bien documentada. Viene nuestra ficha de identificación, antecedentes heredofamiliares, antecedentes personales no patológicos, antecedentes personales patológicos, y vamos a los más importantes. Aquí los ginecobstétricos tienen que ser bien detallados, principalmente los antecedentes obstétricos. ¿Cuántas veces se ha embarazado? ¿Sí? De esos embarazos, ¿hace cuánto tiempo fue? ¿Cómo se resolvieron? ¿Cuánto pesó el bebé? Y si hubo alguna complicación, porque eso nos va a dar la pauta. Lamentablemente, toda patología en embarazos previos tiene una probabilidad del 50% de que se vuelva a presentar. ¿Qué quiere decir? Ay, doctor, es que este es mi tercer embarazo. El primero que fue, pues fue un parto normal. ¿Cuánto pesó? 1,8 kg. ¿Por qué? Fue prematuro, nació a las 28 semanas. Ok, ¿y el segundo bebé? También pesó 1,900, nació a las 32 semanas. Entonces, yo tengo más del 50% de probabilidad que este embarazo vuelva a presentar un parto preterno. ¿Sale? Oye, doctor, es que en el primero me dio preeclampsia y luego el segundo la preeclampsia más del 50% que en este me vuelva a dar preeclampsia. Oye, doctor, es que en el anterior se me rompieron las membranas. Entonces, yo tengo la posibilidad de que le vuelva a romper las membranas. Entonces, aquí, dentro de nuestra historia clínica, los antecedentes obstétricos son de suma importancia para el embarazo actual. Nos van a ¿qué pasaría si les dice, doctor, este es mi tercer embarazo, pero tengo 2 abortos? ¿Sería el mismo manejo?
¿Qué intervenciones harían con esta paciente que ya tiene 2 abortos y ahorita tiene 5 semanas? Ecografía para ver el bienestar, muy bien, ¿qué más? ¿Ultrasonido de qué tipo? Endovaginal, ¿con qué finalidad? Medir cervix, ¿sale? Y ver malformaciones, ¿sale? ¿Mandaremos a hacer cultivos? Sí. Sí, desde el inicio, ¿no? Porque ha tenido abortos, ¿sale? Cultivos. ¿Le daríamos progesterona? Un bifásico. Aunque no tenga, ¿por qué bifásico? Es que por lo mismo que a veces los abortos se derivan que Cromosomopatías, ¿no? Pero también tenemos alteraciones a nivel de la progesterona. Entonces, a ella, aunque ahorita no tenga un problema, le daríamos progesterona profiláctica. puede ser por el cuerpo Amarillo deficiente, ¿sale? Entonces, vean, si yo tengo un antecedente obstétrico, tú vas a cambiar tus intervenciones durante el proceso de embarazo. Si esa paciente ha tenido partos pretérminos, y todos sabemos que los partos pretérminos son entre las 28 y las 30 semanas, ¿qué intervenciones harían? Ecografía también. Ecografía para que valoráramos cervix, ¿sale? ¿Qué otra cosa? Ultrasonido. Cultivos para ver que no tenga infecciones que nos propicien el trabajo de parto, ¿sale? ¿Qué otra cosa? ¿Le daríamos un esquema de maduración pulmonar profiláctico? Sí. Porque si sé que se me puede adelantar, pues qué mejor que tengan su esquema de maduración pulmonar, ¿no? Analgésicos, progesterona para mantener la quiescencia uterina hasta la semana 35. Doctor, si la paciente tiene diabetes gestacional y necesita maduración pulmonar para el bebé, ¿se la Aguas, porque los corticosteroides alteran la glucosa. Yo en lo personal, si no hay factores de riesgo, no les meto de corticosteroides, pero si tengo factores de riesgo, normalmente sí se les mete, pero se les tiene que ajustar el tratamiento, ¿sale? A mí siempre que tenemos pacientes de riesgo, normalmente las manejo en manejo conjunto con la doctora Elida, cuando tengo diabéticas descompensadas. Entonces me dicen, échame el esquema de maduración, yo ahorita te ajusto la insulina, yo tengo que decir, va, pero cuesta, luego cuesta normalizarlas, ¿sale? Pero si es muy necesario, sí, pero si no, no. ¿Sale? Ok, dentro de los factores no modificables encontramos principalmente estos. Dentro de ellos podemos destacar a la edad materna, esta en un intervalo, debe ser una edad menor a 16 años o en una edad mayor a 35 años, lo cual pues nos genera mayores complicaciones en el embarazo. Que haya un intervalo intergenésico menor a 15 meses, se presenta una multigesta mayor a 3 embarazos, la presencia de 2 abortos o más, antecedentes de 2 abortos o más, la presencia de enfermedad tiroidea, que tenga antecedentes de cesárea previa o miomectomía, igualmente que tenga antecedentes de preeclampsia o eclampsia en embarazos anteriores, la presencia de muerte fetal en algún embarazo previo, antecedente de hemorragia en la segunda mitad del embarazo, igualmente en embarazos previos, o que la madre tenga alguna cardiopatía, nefropatía, la presencia de diabetes o neoplasias. ¿Le ha tocado alguna vez una embarazada con un tumor? Sí. O sea, maligno. Sí, se ha tocado. Normalmente cuando ya tenemos tumor maligno, tenemos que mandarlos a oncología y hay que valorar riesgo-beneficio. Si es un producto viable, lo ideal es buscarnos el producto. Un ejemplo, se hace la cesárea la semana, no sé, a partir de la 28 a la 30 y se procede que entre a oncología para quitar tumor, ¿sale? Pero si es un bebé, no sé, ya tienes un tumor invasor y tiene apenas 10 semanas, se le da quimio, radio y no importa el bebé. ¿Sale? Nos vamos a quedar ahí, ¿sale? El día martes porque Aarón tiene, Gemma tiene congreso y pidió permiso, nos van a venir el lunes. ¿Sí grabaron? ¿Sí estaba grabando?